una noche de reflexión, hermanos, de cosas que ya las sabemos, pero es bueno recalcarlas. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que abramos nuestras Biblias a San Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Toda gloria sea a Cristo para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. San Mateo 24, 1 y 2. Gloria sea a Cristo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Viendo el estudio, amados hermanos, que estamos viendo, dice la palabra del Señor: mire, Jesucristo, los discípulos le dijeron a él: ¿ves este templo? Al mirando un templo, hermanos, unas 4 paredes, pero a la misma vez Jesús les dijo: ¿ven todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este tema, hermanos, que vamos a ver en esta noche, que yo pienso que lo vamos a terminar hoy, pero este tema es las señales de los tiempos. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos visto muchas veces sobre las parábolas, hemos visto muchas veces sobre lo que es las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Pero hoy vamos a mezclar 2 cosas en una, porque muchas de las cosas y todas las cosas que el Señor nos ha dejado es para la enseñanza, que nosotros sepamos lo que está sucediendo en el mundo y también sepamos lo que está sucediendo en la iglesia, y que nosotros nos chequemos, que nos hagamos una revisada, que agarremos el espejo de la palabra y digamos: ¿cómo estoy yo? Eso es lo importante, hermanos. Y miren, eso que Jesús les habló, profecía cumplida, porque después de unos años que ya todo había pasado, acuérdense de que el Imperio Romano tenía control sobre Jerusalén. Habían puesto los tetrarcas, los Herodes, los habían puesto como reyes, como líderes. Pero cuando llegó como más o menos el año 63, llegó una rebeldía, digamos, se rebelaron contra los romanos, el pueblo judío. Por lo tanto, el Imperio Romano respondió con guerra y respondió con infiltración de, digamos, llevar al ejército para conquistar nuevamente. Pero cuando llegó el año 70, más o menos el año 70 después de Cristo, hermanos, y usted se puede acordar de que tenemos nosotros los escritores, digamos, de lo que es en el Nuevo Testamento, tenemos las cartas de los apóstoles, de los que escribieron el Nuevo Testamento. Incluso tenemos allí el libro de Apocalipsis, que más o menos fue como en el año, entre el año como de allí por 70 fue. Pero tenemos las otras cartas como de Pablo, una de las últimas que él escribió como en el año 62 y todo ello. Así es que ellos estaban en este tiempo, hermanos. Aunque quizás no unos allí directamente en Jerusalén, pero ellos vivieron en este tiempo. Ellos hubieran estado, ¿verdad?, sabedores de lo que estaba sucediendo. Esa profecía que Jesús les dijo se cumplió en el año 70, cuando quemaron el templo, hermanos. Ese templo segundo, lo quemaron y se cumplió la profecía de lo que Jesús les había hablado. Pero fíjense, amados hermanos, que aunque muchos judíos hubieran quedado, ¿verdad?, así como decir, quemaron nuestro templo, ¿verdad?, Dios ya no está con nosotros, no tenemos la respuesta del Señor. Pero sin embargo, esto como que le dio más ánimo a los discípulos de Jesucristo, a los apóstoles. ¿Y por qué ánimo? Porque cuando ellos vieron, pues ya ellos habían sido avisados por Jesucristo.
Y cuando eso se viene a cumplir, es un aumento de fe más y decir, yo sabía que eso iba a suceder. Porque cuando estaba con Jesús y le preguntamos, ¿verdad?, sobre el templo, Él dijo esas palabras y allí se cumplieron. Para que vean ellos que aunque hay guerra, que aunque hay ejércitos, que aunque hay dominios y poderes y potestades, Jesucristo está sobre todo eso, para poder decir, esto va a suceder así, así y así. Y todo se mueve y se hace conforme a la palabra de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Así que eso que hacen una persona cuando ellos reciben esa palabra, aunque las cosas se vean mal, hermanos, porque créanmelo, mataron mucha gente, murió en eso. Madres, bebés, de todo, los mataron. Pero al final del día, eso, amados hermanos, no permitió tampoco que retroceden los apóstoles o los discípulos en su fe. Más bien, ¿sabe lo que eso hizo? Para cuando ellos vieron que se cumplió la profecía, que se cumplió lo que Jesús les había dicho, más bien eso les ayudó para terminar su carrera, procediendo al marco, como dijo Pablo. ¿Y qué es eso? Pues Pablo sabía que tenía que sufrir mucho por la causa de Cristo, porque Jesús se lo había dicho. Usted se acuerda cuando él lo habían agarrado allá en Jerusalén y lo habían puesto así como en una cárcel, que lo detenían ahí, y Jesús se le aparece y le dice, así como has testificado de mí aquí en Jerusalén, también tenés que testificar allá en Roma. Y él ya iba dispuesto, sabiendo, y él decía, yo tengo que terminar mi carrera, porque esto es el que llega hasta el final. Así pudo también Pedro, ¿verdad? Pedro terminar su carrera, que Jesús le dijo a él, cuando él ya sea anciano, ¿verdad?, otro lo va a estirar y lo va a llevar a donde él no quiere, indicando cómo él iba a morir. Y cuando él ya sabía eso, él no se fue por otro lado, no, sino que llegó para ir a terminar como Dios le había marcado que él iba a tener que terminar sus días aquí. Pero lo bueno, ¿sabe qué es, hermanos? Que estos hombres no le tenían que tener miedo, temor a la muerte, porque ellos ya tenían esa viva esperanza. Y eso es Cristo, que ya lo tenían, que ellos lo habían vivido, lo habían visto, ¿verdad?, que Él resucitó, habían pasado tiempo con Él, y Él se les mostraba a ellos. Bendito sea Dios para siempre. Todo eso ayuda en este caminar, hermanos. ¿Por qué menciono esto? Porque en este caminar, hermanos, es de tener esos encuentros con Dios, es de conocerle a Dios, es de pasar tiempo con Dios y conocerle a Dios, es de conocer el Espíritu Santo, es de conocer la voz del Señor cuando Él nos habla. Porque, mire, vamos a seguir leyendo del versículo 3 al 4, aquí mismo donde estamos, en San Mateo capítulo 24, versículo 3 al 4. Mire lo que Jesús también siguió diciendo. Dijo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Nosotros ya hemos visto sobre eso del engaño, hermanos, pero también una pregunta sería, ¿podrá ser engañado aquel que ora, que vela, que mira? Como dijo Jesús en su palabra, ¿verdad? Que Él dijo, velad y orad para no caer en tentación. Y nos dio muchos consejos, que aquel que lo recibe, aquel que le cree, aquel que lo pone por obra, ¿será posible que sea engañado? No, mi hermano, jamás. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le ha placido daros el reino, y mientras estamos en Cristo, una parte de esa promesa es que nadie nos arrebatará de su mano. Pero el que quiere salirse por sí mismo se sale, porque esto tampoco es que Dios lo va a detener ahí a la fuerza. Dios lo tiene ahí a uno mientras uno quiere estar allí.
Y ahí están las promesas para nosotros. Pero ¿cómo nosotros llegamos a eso? Porque hay tanto engaño alrededor. Pero por eso Jesús dijo que tenemos que orar. Y Dios sea glorificado por las vidas que apartan el tiempo de orar, ¿verdad? No solo los tiempos que hacemos aquí como congregación, sino que personalmente. Eso es muy importante. Que Dios bendiga a los que velan también. Porque el velar es también, hermanos, cuando hay cosas que están pasando por nuestra mente y nosotros lo estamos viendo así como una película, que van pasando aquellos pensamientos y decimos, hey, eso no es de Dios. En el nombre de Jesús, sal fuera. Eso es velar, hermanos. Pero para hacer eso y ser rápido en eso y no darle cabida a esos pensamientos que no le agradan al Señor, para no ser impactado y afectado en esa comunión íntima con el Señor, pues se necesita la oración. Se necesita esa comunión con Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y mirando por sí mismo también, que uno, ¿verdad? La palabra dice, el que mira que está firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y eso por qué? Porque uno tiene que siempre estar, mire, chequeándose a la luz de la Escritura. ¿Y eso qué quiere decir? Leyendo su palabra, refrescándonos la mente siempre en lo que Dios quiere hablarnos en su palabra. Que Dios bendiga a los que pasan tiempo también en leer la palabra y meditando en ella. Porque es importante todo esto, amados hermanos. Y eso es diariamente. Hemos visto todo eso. Hemos visto el consejo que Dios le dio a Josué. Le dijo, meditarás en esta palabra de día y de noche, ¿verdad? Para ponerla por obra, porque así te va a ir bien. Y tendrás, ¿verdad? Va a ser próspero en lo que Él haga. Esas son promesas que tenemos nosotros como hijos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, Dios no nos dijo a nosotros que nos iba a sacar de, digamos, de que tengamos problemas, no, sino que Él dijo que va a estar ahí en medio de la angustia, en medio de la prueba, pero Él se va a glorificar ahí, en medio de eso. Bendito sea el Señor para siempre. Porque hay mucho engaño, pero Él dijo, mirad que nadie os engañe. Mire cuántas vidas, hermanos, que quedan engañados de muchas diferentes formas. Ya los vamos a meter un poquito a ver esas partes, pero vamos a seguir adelante un poco ahorita. Cuando nosotros vemos, hermanos, el versículo 5 y el versículo 6, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, ¿y por qué los engañarán? Porque no pudieron reconocer entre quién verdaderamente tiene el Espíritu de Cristo y quién no lo tiene. ¿Y por qué no pudieron discernir espiritualmente? ¿Por qué no pudieron conocer cómo discernir conforme a las Escrituras? Bueno, por un lado, porque si no se conoce las Escrituras, no se va a poder aplicar las Escrituras. Pero por otro lado también, si no se pasa tiempo con Dios en oración y tener una comunión con el Señor, ¿cómo va a ser avisado de las cosas, de los peligros? Porque Dios hace eso al cristiano, hermano. Dios le avisa de los peligros, de las cosas, espiritualmente hablando. Él avisa, Él habla. Bendito sea Dios para siempre. Mire, amados hermanos, de que cuando esto está hablando de que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchas veces vienen gente, pues, y pueden traer diferentes doctrinas. Y mire cuántos se han llevado. Y mire cuántas religiones se han hecho. Y cuántos están metidos en todas esas cosas. Mire cuántos estamos aquí nosotros. Y mire cuántos están allá viendo, allá en Queensland. Hay una persona, no sé en cuál año, se levantó que dijo que él era Cristo. No sé si todavía está con vida, pero tiene un pelo de corto así. Pero la esposa o la girlfriend que tenía antes, ella dice que este hombre es un loco, dice. Pero esa es la mujer que tenía antes, ahora tiene otra mujer. Pero él dice que él es el Cristo. Y cuando la gente le dice, ¿y por qué no hace los milagros? Es que yo no estoy haciendo eso, yo no tengo que comprobarle nada, yo soy Cristo, les dice. Y ahí va el dinero, mire, ahí va la gente a verlo. Eso es lo que dice la Biblia. Muchos serán engañados. ¿Y por qué son engañados? Porque no leen la Biblia, no la conocen. Porque no conocen a Cristo. Porque si conocieran a Cristo, Cristo les dijera, no vayas a ver a ese impostor, que eso no es yo. Yo he dicho en mi palabra que voy a regresar. ¿Cómo? ¿Cómo va a regresar nuestro Señor Jesucristo? Así como Él se fue, ¿verdad?
los ángeles que dijeron, este Cristo, así como lo han visto ir, así vendrá también. Bendito sea el Señor. Pero estas son las cosas, hermanos. Y la Biblia no dice que va a estar allá en Queensland, dice la Biblia que sus pies van a ser puestos allí a pisar el monte de los olivos. Pero como la gente no lee la Biblia, ahí está, miren, el Cristo, vamos a verlo. Bendito sea el Señor. Pero por eso se necesita conocer a Cristo. ¿Se acuerda usted que hicimos aquel no sé si era estudio o mensaje que hicimos, pero de los 40 días más que Jesús pasó con el pueblo? Porque Cristo Jesús quería asegurarse que lo conocieran a Él. Y por eso se les manifestaba con teofanías, se manifestaba en diferentes formas, para que por el Espíritu lo pudieran conocer a Él. Pero ¿qué pasa con esta otra gente? Esta otra persona que dice, soy Cristo, bueno, es la chuleta por enfrente, y uno dice, bueno, así se miraba Cristo en aquel tiempo, pero si uno va a verlo, el espiritual, Dios le va a decir, este no es Cristo. Aunque Él diga, lo soy, uno va a decir, no lo es, porque el Espíritu me da testimonio que no eres de Cristo. Y si no es de Cristo, no es Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Así es que muchos se engañarán, diciendo a la gente que es Cristo, o diciendo no necesariamente Jesucristo, pero hay muchos Cristos que se hacen. Por ejemplo, están los diferentes, porque el Cristo, hermanos, muchas veces le hacen a uno querer saber por las muchas religiones, es que ese es el camino de la salvación. Ese es el camino que ha mostrado, y por eso existen muchas diferentes religiones que tienen a su propio representativo humano, supuestamente llenando el papel de Cristo. Por eso es que existe un Buda que dicen que, ¿verdad?, vivió aquí hace cuántos tiempos. Por eso es que dicen que vive un Krishna por allá. Y todas estas son gente que existió en la tierra, que supuestamente también ascendieron al cielo y llenaron ese papel de Cristo. Por eso la gente dice y sigue y dice, ese es el Cristo, no, ese es el Cristo, no, ese es el Cristo. Y todos dicen que ese es el camino para llegar al cielo. Pero esa es la cosa también, hermanos. Para conocer verdaderamente quién es el Cristo, uno tiene que pasar tiempo con Él. Y para eso se necesita oración, para eso se necesita leer la palabra, para eso necesita obediencia, para que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente espiritual sea despierta para escuchar esa voz de Dios. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? El Cristo verdadero es santo, y ese Cristo verdadero es el Cristo de la Biblia, que muestra el camino de la santidad, de la pureza. Y ese es el que nos lleva en ese camino. Y cuando nosotros caminamos en ese camino, ¿sabe lo que sucede? Tenemos encuentros con Cristo. A través de su Espíritu Santo, tenemos encuentros con Él. Y esos encuentros, ¿qué hacen? Confirman la palabra que es verdad. Bendito sea Dios para siempre. Así es como el cristiano no se pierde, hermanos. Porque Dios va siempre confirmando su palabra a nuestra vida, de que Él es la verdad, el camino y la vida. Cuando nosotros vemos el versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y mire qué sucede, amados hermanos, que la Biblia también nos dice, muchos serán engañados. Nos está diciendo que oiremos de guerras, rumores de guerras, pero aún todavía no es el fin, dice. Pero mire, ¿qué pasa? Que hay muchas vidas que están turbadas. Hay muchas vidas también que están afligidas. Hay muchas vidas que han sido engañados. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver, eso es como está el mundo. Vamos a ver el consejo que Dios nos da para la iglesia. Porque cuando nosotros estamos viendo que el mundo está así, y cuando nosotros estamos viendo que mucha gente se ha desviado, ¿cómo es que se ha desviado? Pues usted se acuerda lo que Dios habló sobre las 10 vírgenes. Y Él habló de que habían 5 que eran prudentes, y habló que 5 eran insensatas.
5 se preocuparon por su salvación y las otras 5 lo tomaron bien fácil. 5 se preocuparon por orar, por conocer a Dios. Las otras 5 no se preocuparon tanto de eso, porque pensaron quizás que tenían tiempo, porque pensaron quizás que el maestro se iba a detener más de lo que él, ¿verdad?, normalmente había dicho. Pero cuando se dieron las cosas de repente, que escucharon, ¿verdad?, que venía el esposo por la esposa, ¿a dónde se encontraron las insensatas, las 5 vírgenes insensatas? Que eso está hablando de la iglesia, hermanos. Está hablando de la iglesia. Está hablando de aquellos que se guardan para Dios y aquellos que no se guardaron para Dios. Está hablando de aquellos que, ¿verdad?, se afirmaron en el Señor, que afinaron su vida espiritual para conocer al Dios verdadero. Y aquellos que no, ¿verdad?, se afinaron su vida espiritual con el Señor. Aquellos que no se arreglaron con Dios. Y yo les digo otra cosa más también, hermanos. ¿Sabe qué sucede? De que muchas veces, por no conocer al Señor, por eso es que las vidas terminan en el engaño. Por eso es que muchas veces hay vidas que van de un lugar a otro, de otro a otro, de otro a otro, y no se afirman nunca. Por eso hay vidas que pueden pasar en el Evangelio muchos años, hermanos, y todavía no conocen cuál es ¿cómo se llama? El propósito de Dios para su propia vida, el llamado que Dios les tiene, hermanos. Porque a cada uno de nosotros Dios nos tiene un llamado. Dios nos tiene algo que tenemos que cumplir mientras estamos aquí en la tierra. Y muchas vidas no conocen ni eso, por andar por aquí, por allá, por esto, por el otro. O otras vidas que cualquier cosita que les hacen se van de la iglesia. O otras vidas que, mire, muchas excusas pueden haber, hermanos. Pero por falta de conocer al Señor, no pueden entender y conocer la voz de Dios tampoco. Por eso es que muchos caen en el error de ir a preguntarle y decirle a otra persona, mire, ¿qué es lo que el Señor tiene para mi vida? Pensando y queriendo agarrar respuesta, digamos, de una persona que tenga, digamos, un don de profecía, que después lo ponen a esa persona como, digamos, la conexión para Dios, en vez de ellos conectarse con Dios directo a través de Jesucristo. Y esas son las vidas que serán engañadas al final, porque esto, amados hermanos, uno no puede ir a depender en nadie más para llegar al cielo. Esto es individual. Esto es de cada uno que tiene que buscar del Señor y también conocer, porque el llamado que yo tengo, hermano, no es el mismo que usted va a tener. Usted va a tener otras cualidades que Dios le ha dado. Usted va a tener otros talentos, otros dones que Dios le ha dado y que Dios le quiere dar, que no van a ser los mismos que los míos. Y por eso cada uno tenemos que meternos con el Señor para tener esa plena convicción de lo que Dios nos ha llamado para hacer en su obra. Porque a nosotros Dios nos ha dado tiempo, hermanos. Mire cómo están al otro lado de la costa. Ellos no andan pudiendo congregarse como nosotros. Ellos no andan pudiendo salir así como nosotros. Y miren la bendición que nosotros tenemos, que ni la restricción de la distancia tenemos ya. No tenemos que tener máscara, no tenemos que tener la distancia. Solo tenemos que, ¿verdad?, poner la registración cuando entramos a un lugar. Pero hermanos, eso es por un tiempo nomás. Porque las cosas no se van a ir para mejor. Van a ir para peor. La línea está, ¿verdad? Esa línea está, ¿verdad?, dividiéndose y la gente está teniendo que hacer una decisión. Usted va a tener que venir a hacer esa decisión. Es si no la ha hecho ya. Pero cada persona va a tener que hacer una decisión, hermanos. Y eso no se la va a poder hacer otro por usted. Porque la salvación de su alma es una decisión y un trato entre usted y Dios. Bendito sea Dios para siempre. Así es que lo que Dios le ha dado, guárdelo, cuídelo. Pelee en la forma espiritual para, ¿verdad?, vencer en el día. Para que cuando el día termine usted haya dicho, gloria al Señor, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová, que ha vencido en ese día.
Porque eso es tremendo, hermanos. De esas 10 vírgenes, ¿verdad? De esas 5, las que cuando después fueron a tocar a la puerta, a buscar al maestro, él le dijo, yo no los conozco. Ya el tiempo se había acabado, hermanos. Y si no se prepararon, no se prepararon. Y así hay muchas vidas, hermanos. Lastimosamente les digo que mucho, y este es algo global, que las vidas que no se prepararon para, digamos, cuando los que hacían excusas siempre y decían, no, es que yo no puedo ayunar yo solo, porque no lo puedo hacer yo solo, sino que solo cuando estoy con los hermanos. El que decía, no, es que yo para orar no soy bueno, así es que por eso yo solo oro cuando estoy con los hermanos. Y ahora que no tienen la oportunidad, ¿qué pasa? Ahora que no pueden congregarse, ¿qué pasa? No se preparó a poder tener esa comunión íntima con el Señor a sola con Dios, pues ahora ¿cómo va a estar? Y eso es, hermano, lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta, que el cristiano verdadero lo aprende a hacer a solas con Dios y lo aprende a hacer con el pueblo de Dios, porque eso nos manda el Señor a hacerlo. Bendito sea el Señor, y nos gozamos con la una y nos gozamos con el otro. Bendito sea Cristo Jesús. Por eso estos momentos, hermano, está marcando el que es, y el que no es, no es. Y Dios está, mire, la corona está quitándosele de las cabezas de unos y dándose la oportunidad a otros que vienen entrando. Porque mientras esto se va estirando, hay unos que van retrocediendo para atrás, pero mientras ellos retroceden para atrás, otro que nunca conoció a Cristo viene entrando. Bendito sea Dios para siempre, hermanos, porque este evangelio se sigue predicando, hermanos, en muchas diferentes formas. Cuando nosotros vemos ahora el versículo 7 y el versículo 8, la palabra nos dice ahí, siguiendo en San Mateo 24, 7 y 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cómo estamos? Miren, nosotros estamos viendo al diario que las naciones están peleándose entre ellas mismas. Están guerreándose entre ellas mismas. Como que se ha desatado, ¿verdad? Por todos lugares, diferentes cosas. Y a veces si no hay guerras entre naciones, no, lo que estamos viendo es que se están levantando grupos entre mismas naciones y están peleándose así entre las mismas naciones, que hay otros grupos que se están levantando y queriendo tomar el gobierno, queriendo tomar el poder. Y así está todo. Dice, y habrá pestes. Bueno, ese es de cada día, usted puede ver ahí en las noticias. Y siguen saliendo más variantes, y siguen saliendo más cosas. Eso lo estamos viendo, hermanos. Y dice, y hambres. Eso ya lo ha habido, hermanos. Terremotos en diferentes lugares. Eso nos estamos viendo también. Y todo esto será principio de dolores. Cuando alguien le diga a usted es cristiano, ustedes son de los que dicen que Cristo viene. ¿Y en qué tiempo estamos? Bueno, estamos en la dispensación de la gracia. Pero en este momento estamos pasando el tiempo de principio de dolores. Y miren lo que va a pasar después, hermanos. El que no se ha aprendido a afirmar aún todo este tiempo que Dios nos ha dado, el que no se ha aprendido a afirmar, a buscar el rostro del Señor, a amarlo a Dios, a conocer su voz, porque también, ¿sabe por qué son engañados muchos? Porque también el diablo habla por sueños, porque también el diablo habla por la gente que hace falsas profecías, porque el diablo habla de muchas formas también, y la gente que no ha afinado su oído para conocer cuándo es Cristo, recibe cualquier sueño y ahí va a obedecer. Recibe cualquier voz que le habló y ahí va. Ah, no, Dios me habló. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puede discernir? ¿Verdad? Si le pasa la que le pasó a Jesús, es como decir que dice que el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate de acá, porque dice la Biblia que vendrán los ángeles y para que tu pie no tropiece en piedra. Pero como Jesús sabía la palabra, él dice, como Él es la palabra, y Él dijo, también dice la Biblia, no tentarás a Jehová tu Dios. Pero el que no conoce la Biblia y el que no conoce la voz de Dios va a decir, el Señor me está diciendo que me tire por aquí porque los ángeles van a venir. Ah, una experiencia más me quiere dar el Señor, bye. Y se va a matar. Esos son los engaños y mucha gente cae en eso. Caen en esos engaños de diferentes formas. O les dice una persona por ahí, este es tu esposo, esta es tu esposa, y se ponen a casar y una trampa les puso el diablo
para terminar con la vida espiritual de aquella vida, o el ministerio se tenía ministerio. ¿Por qué cayó? Por no discernir la voz de Dios. Todo esto es importante, hermanos, porque también aún con todas estas decisiones que nosotros tenemos que hacer, mire, la presión de los gobiernos, de familia alrededor nuestro, de las cosas que podrán venir. Hay presión que va a llegar a su casa, que va a llegar a su vida, que va a llegar a su familia. Y vamos a tener que hacer decisiones. Y el que está con Dios, Dios le va a ayudar y le va a hablar qué tiene que hacer en esas decisiones que van a llegar. Pero el que no conoce la voz de Dios, el que no se procura a entender esa voz del Señor, amados hermanos, primero Dios que no caiga en los engaños del enemigo o del mundo. Y yo le digo esta palabra, hermanos, que si hay alguien que no todavía ha entendido cómo discernir la voz de Dios, cómo tener frecuentemente encuentro con el Señor, yo le digo, amados hermanos, hagamos el tiempo. Llámeme, para eso sí estoy. Yo no estoy aquí, hermanos, para decirle a nadie cómo vivir su vida y cómo hacer. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está Dios. Lo que sí yo estoy para hacer, hermanos, es enseñar el camino para que nosotros podamos establecer esa comunión con el Señor. Mostrar cómo hacerlo. Para que cuando usted lo sepa hacer y lo sepa mantener, pues ya es usted y Dios. Y qué mejor consejero que el Señor. ¿Verdad? Hemos visto eso de la multitud de consejeros también. Qué mejor consejero que el Señor, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para eso hay que conocer a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando nosotros vemos, hermanos, de todo esto que dice principios de dolores, mire tanta gente por esta peste que está que no saben dónde ir. ¿Sabe algo que me dijo el hermano Hugo Santoro, el hermano que vino aquí? Él me dijo que había visto en este viaje que él había visto mucha gente y ancianos también que se habían agarrado en carros, otros con familias y se habían ido en los momentos que se abre, digamos, la frontera. Se fueron en carros para no estar así que se cierra, que se abre, que pasa en su casa y todo. No, se han ido a dar como la vuelta por ahí y viendo qué hacer. Y dice que él ha visto mucha gente que está así. Y mire, la gente turbada. ¿Por qué? Corriendo para acá, corriendo para allá, viendo cómo está la cosa. ¿Qué dice la noticia? Está malo allá, no vamos a ir allá. El virus está por allá. Ahí está bien, vamos a ir allí un tiempo. Pero mire, hermanos, la palabra de Dios dice que cuando estas cosas se desatan por el pecado que está en la tierra, y no importa dónde se va a esconder la persona, allí le va a llegar la espada. Así mismo, hermanos, sucede cuando la palabra, ¿se acuerda lo que dice en el Deuteronomio capítulo 28? Que dice que el que guarda la palabra del Señor, ¿verdad? El que guarda la palabra dice que le llegarán y lo alcanzarán todas esas bendiciones. Así mismo le aconseja y le dice al que peca, al que no guarda la palabra, le dice, y te alcanzarán, dice. Así que no hay escape de eso, hermanos, porque lo que trae eso es el resultado del pecado, y por eso tenemos que purificarnos cada día más y más, para que cuando nosotros estemos purificados ante el Señor, santificados ante el Señor, y tenemos esa promesa que nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Bendito sea Dios para siempre. Ahora vamos a ver, hermanos, versículo 9. Mire lo que dice. Entonces, porque estamos en los principios de dolores, ¿verdad? Pero mire, qué bueno es Dios que nos dijo que otro tiempo viene. Y este tiempo viene, hermano. Ya están, unos países ya lo están viviendo, pero esto viene también, nosotros no lo vamos a escapar. Dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿Cómo nos entregarán a tribulación? Porque nos estarán haciendo presión de diferentes lugares, de diferentes circunstancias, dependiendo de lo que está sucediendo. ¿Ahorita qué es? Bueno, yo estoy seguro que ustedes han visto las noticias que dicen, bueno, el que no quiere ponérsela, primero empiezan con las cartas, ¿verdad? A los ancianos. ¿Ya te pusiste la vacuna? Y hay la gente que está preguntando también ahí entre ellos mismos, ¿ya se la pusieron? ¿Ya se la pusieron? No.
¿Y por qué no? Y después, ¿qué sucede? Ya cuando todo esto va, ¿verdad? Y eso no solo es por lo que es de la peste, hermano. Si fuera tiempo de guerra, también hubieran otras reglas, le aseguro. Hubieran otras reglas. Porque el gobierno estuviera ahí que vamos a ver si tenemos espías adentro del país que quieren estar, ¿verdad? Y tuviera la gente toda cautelosa así, a saber si este es espía o si este es espía. ¿Y de dónde eres tú? ¿De qué nación eres? Y así anda la gente, pues. Así es que os entregarán. Esto, hermanos, es un comienzo, pero va más allá. No sé si ustedes han visto noticias que en el New South Wales ha salido, ¿verdad? Allá en Sydney, que salió diciendo por todas las otras variantes que están saliendo, dicen, bueno, se van a tener que acostumbrar a que se pongan vacunas, ¿verdad? Así como vayan saliendo para todos los variantes que van saliendo. Así que no solo van a ser dos inyecciones para una causa, sino que van a querer ponerle más y más y más. Pero bueno, hay que dejar lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar en el futuro, pero preparémonos, hermanos, preparémonos con Dios, porque Dios nos va a guiar a nosotros en lo que tenemos que hacer en esos momentos. Pero mire, dice, y os matarán. La palabra del Señor nos muestra a nosotros que, ¿verdad? En el Apocalipsis dice que cuando se llega a poner la marca, no van a querer que uno compre ni venda. Nosotros estamos viendo chispitas de eso, ¿verdad? Estamos viendo chispitas de eso, que por ahí lo quieren llevar. Y mire, algo conveniente que yo me di cuenta en esta última semana, ¿sabe qué? Y usted lo ha estado viendo, estoy seguro, porque tenemos ojos, ¿verdad? ¿O quién aquí está ciego? ¿Verdad que nadie? Así que, ¿sabe qué, hermanos? Muchos bancos alrededor se han estado cerrando. ¿Usted ha notado eso? Los bancos han estado cerrando. Es decir, los branches que tienen. Cuando uno va ahí, ya no está. Se han movido o ya no está. ¿Y sabe lo que yo he notado? Yo puedo entrar al Australia Post y ahí yo le puedo decir, deposíteme tanto o deme tanto en cash. Ellos lo hacen. Cuando uno va al Woolworths o al Coles, usted está haciendo sus compras y usted ahí puede sacar dinero. ¿Sabía eso? Y no le cobran. ¿Sabe qué está pasando? Porque como la raíz de todo el mal es el amor al dinero. Si una empresa, digamos el banco, está pagando renta por ocupar el terreno, ¿verdad? Porque cuando se abre un branch, un banco, hay un terreno que se tiene que pagar esa renta. Hay empleados que se tienen que pagar la hora. Pero si uno lo pone a otro que lo haga de otro negocio y solo le paga una comisión, ¿acaso usted no se ahorra la renta de un edificio, equipo y teléfono, computadora y todo eso? Claro, usted se mete ese dinero a su bolsillo. Eso es lo que están haciendo los bancos. Pero hay otra agenda atrás. La otra agenda atrás es que ahora la gente, si ya no va a ir a los bancos y va a estar sacando de ahí, ya mientras están comprando o están llevando cosas, hermanos, están uniendo los sistemas en uno. Eso lo hemos visto ya. Y usted puede ver que los bancos eso lo están haciendo. Yo en estas últimas 2 semanas, 2 veces he puesto depósito. Allí ¿y sabe qué? Instantáneo. Yo no tengo que esperar. Ahí instantáneo es. Así que eso de que 2 días para que clear y todo eso, no. Así que, hermanos, ¿qué se está sucediendo? Van a haber tribulaciones. Todo está yéndose a lo que dice la Biblia. La preparación. Salió un periódico que decía no job, no job. También el trabajo lo quieren poner así. Si no se ha vacunado, pues búsquese otro trabajo. Y gracias a Dios que el gobierno de aquí, es decir, el primer ministro ha dicho, no voy a ponerle la presión a los negocios que hagan eso, lo voy a dejar a la decisión de cada negocio, si ellos quieren hacerlo con sus empleados o si no lo quieren hacer con sus empleados. Pero usted se puede imaginar cómo van las cosas, hermanos.
Y uno no tiene que estar tan espiritual para saber que la Biblia dice esto, y mire cómo la secuencia de las cosas están llegando para allí. Están llegando para eso. Por eso, hermanos, es que cuando uno ve, esas son las señales de los tiempos. Estamos viendo esas señales de los tiempos, hermanos. Y por esa misma razón, nosotros vamos a después ver cuando pongan más la presión. Mire, no hemos visto otras cosas ahorita, pero le voy a dar unos ejemplos. ¿Qué sucedería si el gobierno después dice, el que no se ha vacunado, no le damos su pensión? El que no se ha vacunado. Mire, yo les dije el otro día que cuando yo hablé con el hermano Hugo Santos, allá en Puerto Rico, él me dijo, mira, aquí están tremendas las cosas, me dijo. Porque aquí el gobierno, hay una huelga, dijo, porque el gobierno ha dicho de que ni al hospital lo quieren llevar si no se ha vacunado. Porque como tienen tanta gente en los hospitales y tanta presión ahí, dice que no lo quiere llevar al hospital si no se ha vacunado. Y la gente está ahí también que le dice el gobierno, porque los negocios están ahí, que si uno no se ha vacunado, que tiene que tener como un pasaporte para enseñar que ha sido vacunado, pero que si no ha sido, que no puede entrar, porque usted puede ser un riesgo para que todo se contamine aquí. Así que, sí. ¿Y eso qué hace? Limita el poder ir a comprar, el poder salir a diferentes lugares, el poder hacer ciertas cosas. ¿Y qué pasa con la gente que tiene problemas con la mente, que necesita ir a la farmacia? ¿Qué pasa con los ancianos que toman sus vitaminas y todo eso y van a ver al doctor y todo eso y le dicen no puedes porque no está vacunado? ¿Qué pasa con todo eso, hermanos? ¿Cómo actuaría la gente en ese momento cuando se le quita el dinero, el privilegio de las pastillas, de esto, del otro? Por eso es mejor tener a Cristo, fíjese, porque para allí va la cosa. Y yo se lo estoy diciendo con tiempo, hermanos, porque Dios nos está dando a nosotros tiempo para que nos preparemos. Y cuando le digo preparemos, no estoy hablando yo que vaya a hacer lo que han hecho todo el mundo, que cuando dicen, vamos a cerrar, y todo el mundo a correr al Coles o al Woolworths a comprar papel de toilet. Esa no es la preparación, hermanos. La preparación, estamos hablando conocer a Dios. La preparación, estamos hablando meterse con Dios. La preparación, estamos hablando de las cosas que hay que arreglar ante el Señor, arreglémoslas ya. Porque Dios nos está dando un espacito de tiempo y lo tenemos que aprovechar. Tenemos que redimir ese tiempo, hermanos. Bendito sea Dios. Por eso es que vendrán persecuciones. ¿Por qué? Porque tenemos familia, tenemos amistades, tenemos vecinos. A veces vecinos metidos, ¿verdad? Que uno no les está hablando y llega ahí viéndolo por la cerca. ¿Y qué está haciendo? Sálgate aquí, metido. Bendito sea el Señor. Pero esas cosas suceden. ¿Y sabe qué sucede con eso? Que por eso viene la persecución. Y van a haber gente que entregarán nuestra vida a tribulación. Han vidas que van a entregarnos y otros nos matarán. ¿Y por qué nos matarán? Porque usted va a ver qué feo se ponen las situaciones, hermanos, cuando la gente se pone desesperadas. Desesperadas. Usted ha visto a veces, hermanos, aquellos drogaditos que cuando ellos quieren comprar droga pero no tienen dinero y andan a buscar y aquellos que con los está quemando que ya no aguantan. Yo he visto gente, hermanos, algunas veces que ellos llegan a la casa de su propia madre, que la madre los ha tenido que botar de la casa porque les han hecho un desorden completamente. Y ellos llegan ahí llorando y clamando y que no, que te prometo que no es para droga, no, ayúdame, yo no quiero estar en la calle, y usan cualquier excusa. Pero le tiene que cerrar la puerta a la madre y le dice, no, yo no tengo dinero para ti. Y váyate, o si no te llamo a la policía. Porque como ya los conocen. Eso es tremendo, hermano, cuando una vida está, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? No hablando de droga, pero ¿qué sucede cuando las vidas estén en una situación que por presión y no tengan otra solución? Y no quieren robar, pero también por la, ¿verdad?, necesidad
¿qué sucederá? Pero bueno, vamos a salir de eso para que aprovechemos el tiempo también con lo que estamos dando. Dice, y seréis aborrecidos. ¿Cuántos dicen que Cristo sana? Cristo sana, hermanos. Amén. ¿Se ha puesto la vacuna? No. ¿Por qué? Porque Cristo sana. Ah, usted es uno de esos. No me venga con eso. Eso es lo que el mundo está haciendo ahorita. Lo ven mal a uno. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Verdad? Y eso no solo es por vacunas, eso es a veces solo por hablar de Jesús, por pasar el evangelio, por decirle a alguien que se arrepiente, que es mostrarle el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Y dice, vamos a ser aborrecidos por todas las gentes por la causa del nombre de Jesús, por querer serle fiel a Jesús. Y por eso se necesita el Espíritu Santo de Dios, el único que nos va a poder ayudar, hermanos, en todas esas tribulaciones y pruebas y luchas. Y no estoy hablando de la gran tribulación, esa es otra cosa. Pero mire, hermanos, ¿sabe qué va a suceder ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Usted se acuerda que yo le dije en la primera vez que se cerró, ¿verdad? Allá en Melbourne, cuando todo esto se dio la primera vez y se cerró 7 meses allá, hubieron vidas que, hermanos, cerraron las iglesias porque volvieron a su vida de pecado. Hubieron otras vidas que eran líderes ante jóvenes. ¿Y qué ejemplo? A decirles, no soy cristiano yo. Se van de ahí. Porque ¿sabe qué? Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Eso es lo que dice Jesucristo. Y sabe el cumplimiento de eso al otro lado, lo que está sucediendo en la iglesia. Usted se acuerda que hemos hablado de los 4 oyentes, el sembrador, la parábola del sembrador. ¿Qué pasó? Uno cayó por el camino y como no entendieron la palabra, el diablo vino y se la robó de su corazón. Pero otra semilla cayó por los pedregales. ¿Y eso qué pasó? Que recibieron la palabra. Pero cuando vino persecución, cuando vino tribulación, fueron ofendidos por la causa del evangelio. Ah, no, es que Cristo me ama y Él no va a querer que yo sufra. Esos son los que la semilla cayó en pedregales. No produció fruto bueno porque cayó en pedregales. Esos fueron los que escucharon, pero cuando el fueguito empezó a encenderse, en vez de marchar hacia adelante en su fe, se echaron para atrás y dijeron, no, hasta aquí llego. Y se ofendieron con los mismos cristianos. Y la semilla que cayó entre los espinos, ¿cuál es? Pues aquella que, ¿verdad? Lo sofocó, lo chocó, digamos, esa palabra. Cuando ellos vieron la situación y dijeron, bueno, puedo perder mi casa, puedo perder mi carro, puedo perder mi ciudadanía, o qué sé yo. Y cuando ellos están viendo, no, mejor yo me quedo aquí con lo que sé. Escogen lo cómodo, en vez de tomar el paso en fe para obedecer y creerle a Dios, al Evangelio. Y por eso no permitió, ¿verdad? Entre las espinas, eso ahogó la palabra. Porque las posesiones fueron más grandes que Cristo en su vida. Y a veces eso puede ser, hermanos, cuando le dicen a uno, bueno, si no niegas a Cristo, no tienes trabajo. Si tú eres de aquellos creyentes, no tienes trabajo. Hay muchas formas como el enemigo trata de apartarnos de Dios, hermanos. Pero esa es la semilla que cayó entre espinos. Los que tenían sus preocupaciones más en las cosas del mundo, en las cosas materiales, que en Cristo. Pero aquella semilla que cayó en buena tierra, ¿verdad? La palabra de Dios dice que dio fruto. 1 al 30, al 60 y al 100. Bendito sea el Señor. Y lo menciono, hermanos, porque estos tiempos estamos viviendo. Eso es lo que está pasando en el mundo. Pero ¿qué está pasando en la iglesia?
así como Jesús dijo la parábola también, la dejó para la iglesia. Esto es lo que va a suceder en la iglesia cuando están sucediendo estas cosas. Miren. Versículo 10. Miren lo que pasa, hermanos. Estamos hablando de la iglesia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué se aborrecerán? Porque la gente va a querer acomodar el evangelio. Va a querer hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento. ¿Usted se acuerda de lo que hacían en el Antiguo Testamento? Ellos querían adorar a Jehová, pero también querían adorar a Astore, querían adorar a Baal, querían adorar a Moloch, pero también querían adorar a Jehová. No querían dejar ir a las otras cosas. Y Dios es Dios celoso. Tenemos que dejar ir las otras cosas y servirle solo a Dios, creerle solo a Dios. Pero para llegar a eso, hermanos, para tener esa clara definición, tenemos que aprender a caminar con Cristo. Tenemos que tener comunión con Él. Tenemos que tener experiencias con Él. Eso va a marcar la diferencia en su vida, en mi vida, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Porque así, amados hermanos, cuando dice que tropezarán, ¿verdad? Se entregarán los unos a otros. ¿Sabe qué pasa? Jesús también habló de la parábola de los talentos. De los talentos. ¿Verdad que fueron multiplicados? Pero el que le dio uno, dijo, yo aquí lo voy a enterrar. Ya ve que Dios quiere que nosotros cumplamos ese propósito, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos llamado. No podemos permitir que esto sea así, porque claro, cuando vino el maestro, él dijo, dame la cuenta de lo que yo te he dado. Y él dijo, aquí está un talento, lo que tú me diste, Señor. ¿Verdad que Dios no estaba contento? Él no estaba contento con eso. Es como decir, mire, Señor, por lo menos me mantuve yo. Yo me mantuve. No me metí en pecado, aquí está tu talento. Yo soy. Y él dice, ¿y por qué no se ha multiplicado esto? Es que, Señor, yo temía y, bueno, me guardé yo mismo, pero le hablamos a otro de Cristo. Ayudamos a otra vida. Exhortamos a otra vida cuando vemos que andan caminando mal, porque es una exhortación no con enojo, es una exhortación con amor, viendo que el tiempo se acerca y uno queriendo jalar a la gente que está más bien para el infierno que para el cielo, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Pero por esa causa, hermanos, que uno también quiere servirle al Señor, quiere ser fiel al Señor, quiere guardar fielmente aquello que el Señor le ha dicho a uno, va a tener oposición. Y por eso dentro de las iglesias, hermanos, va a haber muchos que tropiezan. Y por esos que tropiezan también entregarán a unos y otros. Y se aborrecerán los unos y otros. Este santurón, van a decir. Este aleluya, van a decir. Este fanático, van a decir. Y mientras ellos tomando paso y paso para atrás, aquellas cosas que una vez dijeron es pecado, ahora las cosas malas son buenas. Y ahora viendo al que va avanzando en el evangelio, él es el malo. Ella es la mala. Porque siempre está hablando del arrepentirse y lo dice por mí. Porque siempre está hablando de la santidad y lo dice por mí. Porque siempre está hablando, y así van para atrás, van para atrás, van para atrás, y van enojándose con el que está yendo para adelante. Esos tiempos estamos en. Y la Biblia lo está hablando, mire. ¿Usted cree que las cosas están bien fáciles? No, yo sé que usted no sabe, usted no cree que la cosa es tan fácil en Afganistán, pero esos cristianos que han quedado en Afganistán, ¿usted cree que no les están haciendo la amenaza con sus propias familias? Dígame dónde están los otros cristianos o te mato a tus hijos. ¿Qué se hace, hermanos? Son decisiones, ¿verdad? Hay convicción. Les habla el Señor a ellos y le dice, esta noche te van a venir a matar a ti y a tu familia, pero ten paz,
que van a venir conmigo este día, esta noche. Qué bueno es cuando el Señor le puede hablar a uno, ¿verdad? Y le pone paz a toda la familia. Y digo, nosotros nos vamos aquí, terminar nuestra vida, pero el Señor nos ha hablado y Él dice que nos vamos con Él. Pero ¿qué pasa si hay vidas que se quedaron en todo eso porque no se fueron en los aviones y no se prepararon también y están en medio de todo eso? Esta palabra se cumple, hermanos. De allí viene a entregarse el uno al otro. No, yo no soy cristiano, pero el otro allá vive, allá. Esas cosas suceden, hermanos, cuando no hay encuentro con el Señor, cuando se va alejando de las cosas del Señor una vida. Cuando nosotros vemos, hermanos, que muchos dicen, porque el versículo 11, pero estábamos en el ¿cuál? El 10, ¿verdad? Sí, estábamos en el 10. El 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, eso del engaño viene desde el principio, que Jesús le dijo, van a venir engaños, porque el diablo siempre eso es lo que ha hecho. Trae los engaños, las situaciones, las pruebas, las luchas, las inseguridades y los engaños entre medio de todo. Y encima de eso, ¿qué sucede? Muchos dicen que reciben de Dios, pero ¿sabe qué? ¿Cuál Dios? ¿Cómo usted sabe que alguien dice que ha recibido algo de Dios es de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo usted puede saber de lo que usted recibe de Dios? Por eso se necesita ese encuentro con el Señor constante. Por eso necesita uno conocer la palabra de Dios. Por eso necesitamos pasar ese tiempo con el Señor, hermanos. Porque solo así vamos a poder. De otra forma no podemos, hermanos. No se puede tampoco solamente, hermanos, estar la palabra y no tener el Espíritu Santo. Porque hay vidas también que se han metido solo con lo que es la Biblia y han dejado el Espíritu Santo a un lado. Y Dios ha dejado la palabra y el Espíritu Santo. De otra forma no se puede. Esa es la forma que Dios ha dejado para nosotros, hermanos. Porque dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y por qué? Porque también hay espíritus inmundos operando otras cosas también, hermanos, en el día de hoy. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Y qué maldad? Es que yo fui al frente del altar y oraron por mí y fíjese que algo sucedió que me hizo temblar así, pero no se me fue aquello porque no había un arrepentimiento genuino, sino que solo fue, digamos, un movido así, que yo sentía que me movía, o como aquel muchacho, ¿verdad? Que él dijo que había tenido un encuentro, ese satánico que vino aquí, ese joven que yo les dije, ¿verdad? Que él había dicho, él no quiere tener otra experiencia así. ¿Y que cómo fue tu experiencia? Le dije, no, es que yo estaba desangrándome y me sentía que estaba poseído. El que conoce que es Cristo, yo le puedo decir, eso no es el Señor. Eso no es Cristo. Esa es una posesión. Pero ¿sabe qué? Cuando eso sucede a las vidas y ellos están queriendo buscar al Señor y son engañados y después dicen, no, y salen de ese engaño y dicen, ya no creo en esto. Engañados, ¿por qué? Porque no conocieron el movimiento del Espíritu, no conocieron a Cristo, no le conocieron su palabra, no lo conocieron su toque, cómo Él es. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Y por eso dice, haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quién es amor? ¿Verdad que Dios es amor? Así es que Cristo en ellos, lo poco que lo conocían, lo poco que querían obedecer, se va enfriando. Y aunque quizás no obedecían mucho, porque si obedecían mucho es que lo habían conocido, caminar con Él. Pero lo poco que ellos obedecían, y ahora eso lo van botando, se va enfriando. Ya el amor, ya dicen, yo ya para qué voy a ayudar a otra persona. No, si todas las personas son mal agradecidas, uno tiene que buscarse el propio de uno mismo. Hay que ellos se cuiden ellos mismos. Sálvese quien quiere. Y salen esos comentarios de nuestra boca y están ahí en nuestra mente. Y tenemos aquello que dice la palabra del Señor, que por la multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se está enfriando ese amor. Si nosotros no vivimos en amor, no vivimos en Dios, hermanos. La palabra nos dice eso. No nos cansemos de hacer lo bueno, porque tendremos nuestra recompensa en su tiempo. Dios es amor. Si nosotros ya vamos enfriándonos de amor, estamos alejándonos de Cristo.
Estamos alejándonos del fruto del Espíritu primero que Él nos da, que es amor. Después sigue gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero eso es lo que sucede, hermanos. Las vidas van alejándose de mostrar el fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, o si estamos alejándonos del fruto del Espíritu, ¿de qué fruto vamos a dar, pues? Lo único otro que es el fruto de la carne. Y si estamos más en la carne que el Espíritu, nos iremos cuando suena la trompeta en el arrebatamiento. ¿Verdad que no? Por eso es que esta palabra, hermano, es para que nosotros reflejemos en el espejo de la palabra del Señor y redimamos el tiempo que el Señor nos da. Versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, el que aunque le hicieron la lucha, la guerra, la tribulación, las amenazas, el que levantaron calumnia, el que le golpearon físicamente por la causa de Cristo, pero persevere y no deja ir lo que Dios le ha mostrado y enseñado por su palabra, con el temor a Dios, hermanos, llega hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Por eso no hay que cansarnos de hacer el bien, hermanos, porque esta recompensa es grande, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué no hay que cansarnos de hacer el bien? Porque eso de hacer el bien le va a ayudar a usted y a mí a seguir teniendo encuentro con Dios, con su Espíritu Santo, y le va a ayudar a usted a mantenerse en perfecta paz en medio de la tribulación y la tormenta. Le va a empezar a aumentar su amor para Cristo Jesús, porque por tanto en Él usted ha puesto su amor. También la palabra le dice: yo también te libraré. Es el Salmo 91, preciosa palabra y promesa del Señor. Y el versículo 14, mire lo que dice: porque el que se para firme entre medio de toda la maldad que se está aumentando, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo será eso? Por el testimonio, mire, para testimonio. Y ese testimonio se da con nuestra vida, con nuestras palabras. Ese testimonio se da espiritualmente con nuestros pensamientos también, porque Dios nos manda a nosotros a tener una mente, ¿verdad? Una mente santificada, una mente de pureza. Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, y eso es para pensar lo bueno para nuestro prójimo, no lo malo, ¿verdad? Y será predicado este evangelio. Estamos viendo eso también. Hoy con esto que la gente está subir videos y todo eso está, porque el internet es algo que llega al otro lado del mundo, pues. Así es que de todas diferentes formas el evangelio se está predicando, y aquellos que están a lejos, el Señor también está enviando su gente, y su gente que no tiene temor, porque Dios les muestra también que esta pandemia no se los va a llevar, ahí van a obedecer a Dios y llevando la palabra a las vidas que Dios le ponga en el camino. Así es que, hermanos, la palabra se va a cumplir, y lo mejor que nosotros podemos hacer es alinearlos a esa palabra, a que cumplamos la profecía para salvación, no la profecía para condenación, que la podamos cumplir para salvación, hermanos. Porque vamos a terminar con esto también. Mire cómo se fue el tiempo. San Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y aunque esto, hermanos, es para el tiempo del juicio final, que sería después del milenio, pero esto mismo va a suceder con nosotros. ¿Y sabe de qué forma? Porque el que no cumple de esto, se queda de ir al arrebatamiento de la iglesia. Pero el que cumple con esto, se va en el arrebatamiento de la iglesia. Mire el ejemplo que tenemos. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, mire, aquí está la clave, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, más pequeños, a mí lo hiciste. Quiero reflexionar algo aquí por un momento, hermanos. ¿Nos acordamos de la hermana Yanira? ¿Nos acordamos de la hermana Berta? Que Dios bendiga las vidas que hacen una llamada, decir: ¿cómo está, hermana? Estamos orando por ustedes. Nos acordamos de aquellas vidas. Mire, esto está hablando de la gente que obedece la palabra también. Porque, digamos, esto no es un criminal que está en la cárcel y que uno tiene que ir a visitarlo. No está diciendo aquí a tu prójimo. Jesús está diciendo a mis hermanos pequeñitos. Cuando le vinieron a preguntar, le dijeron: tu madre y tus hermanos están ahí a la puerta. Y le dijo: mis hermanos y mi madre son estos, los que hacen la voluntad de Dios. Así es que si nosotros no cuidamos de nuestros hermanos en Cristo Jesús, hermanos, aunque sea lo mínimo que podemos hacer, y que Dios bendiga también las vidas cuando uno nota que otra vida está, digamos, enfermo y después está pendiente, ¿verdad?, otro hermano y le lleva algo de comer para que no tengan que ellos preocuparse de cocinar. Todas esas cositas, hermanos, por lo poco que lo hiciste al hermano, Dios en aquel día nos dirá a nosotros: ¿lo hiciste a ellos? Lo hiciste a mí. ¿No se lo hiciste a ellos? No me lo hiciste a mí. Le dimos a alguien que no tenía para venir a la iglesia, lo llevamos a la iglesia. Muchas cosas así, hermanos, que no son fuera de lo que podemos hacer, están en la potestad de nuestra mano. Y miren, pero los que no se preocuparon de eso, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, o no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno, miren, ya es el lago de fuego, y los justos a la vida eterna. Precioso Dios, ¿verdad? Su palabra en esta noche ha sido bien clara para nosotros, para hacer un paralelo de los tiempos, de lo que está sucediendo allá afuera y cómo está la iglesia pasándola. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a guardar esta palabra hasta el fin, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Que el Señor nos encuentre a nosotros en el amor de Dios, porque el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Aleluya.